Bendiciones para todos. La verdad es que estamos felices de estar acá en Casa de la Fe. No tengo palabras para agradecer lo que ustedes han hecho con nosotros este fin de semana, de recibirnos y de darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias y un poco de palabra. Pero estamos muy agradecidos. La verdad no hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tenemos. Para mí es muy emotivo el poder estar aquí. Yo me siento, somos ahora parte, ¿no?, de la Junta, pero yo me siento parte de la iglesia. Y estoy feliz de ver a Desiree y de ver al pastor Luis, a los pastores en esta hazaña que el Señor les ha encomendado. Pero quiero ir a la palabra, no quiero tomar mucho tiempo más, y yo quisiera que cierres tus ojos conmigo. Vamos a orar al Señor, y yo quiero que tú te prepares hoy para decirle al Señor: Señor, yo estoy listo, estoy lista para recibir una palabra tuya. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque te podemos sentir. Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos tomado este tiempo para prepararnos, para recibir de ti. Y nosotros sabemos que la palabra sale con un propósito y llega a los corazones y a las mentes y cumple el propósito por el cual es enviada. Señor, yo te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, que podamos escuchar tu voz a través de la palabra, Señor amado. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Bueno, yo quiero traer una palabra bajo el tema la promesa de un retorno en paz. La promesa de un retorno en paz. Y yo no sé si usted ha vivido en algún momento de su vida, déjame poner aquí, sí, yo no sé si usted ha vivido en algún momento de su vida tener que salir de un lugar. Tener que salir de un lugar, de alguna situación, de un trabajo, de una casa, de un carro. Tiene que salir de algún lugar o de algo. Pues esos momentos de salida muchas veces traen muchas dificultades. Muchos problemas. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos que salir de Puerto Rico, hacía un año atrás el Señor me había mostrado que íbamos a perder la casa en donde vivíamos, y yo le había dicho a Nelson, y Nelson me dice: tú eres bien negativa. Y yo: no, es que el Señor me mostró que íbamos a perder la casa. Exactamente un año después pasó el huracán George por Puerto Rico, y nosotros no perdimos tan solo la casa. Perdimos los negocios que teníamos una fábrica de cover de Biblias, la librería, y resulta que en estos tiempos, los que han estado en huracanes y saben lo que es esto, es muy difícil, y regularmente los insurance, los seguros siempre salen bien. Ellos nunca pueden pagar porque no se rompió una ventana, porque entró por debajo de la puerta, en fin, no nos dieron un centavo. Y Nelson en ese entonces estaba trabajando para Editorial Vida. Temporariamente él estaba en Miami ayudando a establecer el departamento de música en Editorial Vida, y él se fue, pero cuando pasó el huracán George por la isla, él no estaba con nosotros, así que yo estaba sola con mis hijos, y recuerdo que traté de mudar todo lo que pude antes que pasara el huracán, pero la casa estalló en pedazos. Nos quedamos sin casa, no había manera de comunicarme con Nelson. Nelson estaba en California en un evento y no se podía comunicar conmigo. El primer vuelo que consiguieron de la Cruz Roja, el primer vuelo que le consiguieron, llegó hasta Puerto Rico unos días después, y tuvimos que salir de Puerto Rico. No eran nuestros planes, pero eran los planes de Dios. Nelson le había dicho a Editorial Vida que iba por un tiempo, pero resulta que el Señor lo quería allí por mucho más tiempo. Entonces pongo en perspectiva todo este panorama de nosotros tener que salir de un lugar. Y yo quisiera leer la palabra en Génesis capítulo 28, versos del 10 al 15. Génesis capítulo 28, versos del 10 al 15.
Porque aquí está la historia de Jacob, parte de la historia de Jacob. Y yo quisiera leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti, y tu descendencia al sur, verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y hoy el Señor le dice a Casa de la Fe: y volveré a traerte. Vas a salir el día 24, pero volveré a traerte a este lugar. Volveré a traerte a este lugar que yo te entregué, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No hay cosa más maravillosa que poder salir de un lugar sabiendo que hay una promesa de Dios, sabiendo que hay una promesa de paz. Muchos de nosotros nos emprendemos en muchas ocasiones y salimos de un trabajo a querer emprender un negocio o a querer hacer algo sin una promesa, y el camino es muy difícil. Es cierto que siempre las dificultades se van a presentar, pero no es lo mismo salir con una promesa que sin una promesa. Y yo quisiera que pusiéramos en contexto un poco la vida de Jacob. Jacob se encontraba en este momento que él había salido, se encontraba en un momento muy difícil. ¿Por qué? Yo creo que todos ustedes conocen la vida de Jacob, pero la verdad es que Jacob tenía un hermano gemelo, Esaú, y hubo un momento de rivalidad entre ellos desde el vientre de la madre. Hubieron momentos de rivalidad, y Jacob luchó con su hermano gemelo en el vientre de la madre y nació primero. Entonces Jacob también, por otro lado, engañó a Esaú y le compró su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Por un plato de lentejas. Entonces lo engañó a Esaú y engañó a su padre también, a Isaac, para recibir la bendición que estaba para Esaú. Yo recuerdo también que Jacob tuvo que huir para evitar que Esaú quería matarlo. Y para evitar la ira de Esaú, entonces ahora Jacob tiene que salir. Es una salida, pero era una salida que no era muy clara porque tenía que huir. Era una huida. Él no sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder, si Esaú lo iba a encontrar. Entonces ahora tiene que salir como un vagabundo. Y es insólito pensar que ahora tenía lo que quería, tenía la bendición, tenía lo que quería, pero no esperaba las consecuencias que él estaba viviendo. No estaba preparado para las consecuencias que ahora le estaba viviendo porque tuvo que huir. Entonces, con un llamado de Dios y con grandes aspiraciones, hoy se encontraba Jacob
en esta ocasión con incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con Casa de la Fe? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Y muchas veces vivimos en momentos de incertidumbre. Estamos en una salida, estamos en un camino, pero no sabemos qué es lo que va a suceder. Y yo quiero decirte hoy que el Señor hoy te va a dar respuesta. Que las preguntas que tú tienes hoy el Señor las va a contestar. Que los momentos de incertidumbre que tú estás viviendo hoy, el Señor te va a contestar. Y los momentos de incertidumbre se van a terminar. Que así como yo me sentía cuando pasó aquel huracán y no sabía si Nelson regresaba o no, el Señor me sacó de aquella incertidumbre. Porque es cierto que hay momentos en que nos sentimos solos. Estamos acompañados de mucha gente, pero nos sentimos solos. Pero qué maravilloso, iglesia, qué maravilloso es cuando más solos nos sentimos, Dios puede hablarnos. Él tiene todo el poder de hablarte y Él te está hablando ahora a través de su Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que aunque sintamos incertidumbre y nos sintamos solos como Nelson se sentía cuando su padre lo había abandonado, el Señor apareció a la vida de Nelson a decirle: no estás solo. Y el Señor te está diciendo, iglesia, tú no estás solo. Podrás sentirte solo en esta ocasión, pero yo quiero decirte que yo me he aparecido, que yo estoy contigo. Y esa es la palabra que yo quiero que tú entiendas hoy. Ahora, esta palabra que había recibido Jacob no era cualquier palabra. Esta palabra no era cualquiera. La promesa que le había hecho el Señor a través de aquel sueño que había tenido de los ángeles que subían y bajaban, encerraba una promesa que no era cualquier palabra. Era la ratificación, era la veracidad de una promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham. El Señor había enviado a Abraham a salir, le había dado una promesa a Abraham, y aquella promesa que Dios dijo se iba a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo no sé cuán importante tú te puedas sentir en las manos de Dios, pero yo quiero decirte que no necesitas. Van a llegar otras personas a Casa de la Fe. Casa de la Fe va a seguir creciendo, pero los que están aquí son los que Dios necesita ahora. No importa que nadie vea en ti el potencial de poder llegar a la promesa que Dios ha dicho. Yo quiero decirte que el Señor está contigo, y no importa que estés pasando por momentos difíciles, tú eres suficiente a través de Jesucristo para cumplir el sueño de Dios, para cumplir la promesa de Dios. Ahora, esta promesa se divide en varias partes y yo pude identificar 5 de ellas. Número 1, la multiplicación de su descendencia. Eso fue parte de la promesa que Dios le hizo, la multiplicación de su descendencia. Porque entraron a Egipto 70, pero se dice que salieron de 2 a 3 millones de personas cuando salieron de Egipto. Entonces la multiplicación estuvo allí. Entonces también identifico en esa promesa el poseer la tierra, que también eventualmente se cumplió, y bendecir a todas las familias, porque cuando Dios tiene una promesa para tu casa, para tu hogar, específicamente en esta casa, en Casa de la Fe, Dios no va a bendecir nada más el edificio. Dios no va a bendecir nada más a los pastores Desi y Luis. El Señor va a bendecir a todos. A todos, a todos, a todos. Ustedes están en un proyecto en donde Dios va a bendecir a todos. Van a tener que salir de este lugar, pero van a regresar y la bendición de Dios va a estar contigo. Y yo no sé si tú tienes expectativas para tu vida.
Yo no sé si tú puedes tener una visión de lo que Dios tiene para ti, pero yo quiero decirte que necesitas prepararte, porque lo que Dios va a dar y la bendición que Dios va a traer sobre tu casa y sobre tu vida, porque estás cumpliendo la promesa de Dios, va a ser grande. Di conmigo amén. Amén, amén. Número 4, también identifico que Dios le promete su presencia en su vida. Porque Dios siempre está con sus hijos, aquellos que le aman, que le obedecen. Y también la seguridad de que regresaría y que lo haría en paz. Jacob estaba pasando por un momento difícil, estaba saliendo de su familia y no fue en las mejores circunstancias. No fue en las mejores circunstancias. Cuando Nelson llegó a Puerto Rico, finalmente decidió llevarnos a Miami y nos tuvimos que mudar a Miami. No fueron las mejores condiciones, lo habíamos perdido todo. No salimos con dinero, salimos con muchas deudas, miles de dólares en deudas que tuvimos que pagar. Y nos fuimos a vivir a la casa, al apartamento de un joven que cabíamos los 5, estábamos durmiendo en un solo cuarto. Algunos dormían en una cama y otros dormíamos en el piso. A veces nos alternábamos hasta que nos había prometido estar allí hasta que nosotros pudiéramos levantarnos, y de la noche a la mañana al otro día nos dijo: se tienen que ir porque viene mi mamá y no los puedo tener aquí. Nosotros no sabíamos qué hacer. Hay momentos de salida que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe lo que tiene contigo. Él no se ha olvidado de tus promesas. No estás demasiado adulto para que se cumplan. El Señor va a cumplir cada promesa que tiene contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo pregunto, ¿de qué sirve todo en la vida? ¿De qué sirve todo en la vida si no tenemos paz? Si no podemos vivir en paz en un lugar que Dios nos está llevando, nos está haciendo salir. Como le sucedió a Jacob, que salió de aquel lugar y no tenía paz, pero el Señor le dio un sueño. Dios le dio aquel sueño para hacerle una promesa, porque siempre habrán consecuencias de nuestra salida. Cada vez que nosotros salimos, sea que salgamos bien o salgamos mal, sea que salgamos por la derecha o sea que salgamos por la izquierda, siempre van a haber consecuencias, siempre, siempre, buenas y algunas no tan buenas, por no decir malas. Siempre van a haber consecuencias buenas y algunas no tan buenas. Ahora, ¿de qué depende que esas consecuencias sean buenas o no tan buenas? Porque todos queremos las consecuencias buenas. Todos queremos los regalos, lo mejor, las bendiciones, la abundancia. Todos queremos lo mejor. Pero ¿de qué depende eso? Pues mira, Adán, cuando estuvo allí en el huerto, la consecuencia del pecado fue la salida del lugar que Dios había creado para él. Y lo triste del caso, que fue una salida, pero nunca pudo regresar. Eso fue lo peor. Eso fue la consecuencia, que salió de allí a consecuencia del pecado, pero nunca pudo regresar. Sin embargo, Dios murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y aunque nosotros hayamos pecado, el Señor hoy nos está diciendo: yo te he perdonado y regresas a mí. Porque el lugar que yo tengo para ti nadie te lo va a quitar. Yo te he perdonado, tú vas a recibir bendición, porque la cruz del Calvario lo hizo evidente, dio la validez. Entonces Adán salió y la consecuencia fue no regresar. Lo que Adán perdió realmente fue el lugar para volver a regresar. Salió y nunca volvió a regresar. Pero pensando en Caín, lo mismo le pasa a Caín cuando mata a su hermano Abel. La consecuencia de aquel pecado fue ser toda la vida un vagabundo. Cuando Caín mató a Abel, fue toda la vida ser un vagabundo, un fugitivo, no tenía esperanza.
No sabía qué hacer. Entonces el mismo Caín expresa en Génesis capítulo 4, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque ser errante y ser vagabundo es torturante, tortura. Pero yo quiero decirte, iglesia, que esta iglesia, Casa de la Fe, no es cualquier iglesia. Esto es una casa de Dios. Esto es puerta del cielo. Esta es una iglesia que está bendecida por años. Y el Señor ha dado una promesa y el Señor ha cumplido y va a seguir cumpliendo la promesa. Porque hay promesa para la iglesia y hay promesa para ti. Porque el Señor sabe que salir sin un plan, que salir sin una promesa es torturante para cualquiera de nosotros porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ahora, una cosa es salir como vagabundo y otra cosa es salir con una promesa. Adán salió con pecado, pero Abraham salió por fe, creyendo en una promesa. Caín salió con el pecado de haber matado a su hermano, pero Jacob salió creyendo en una promesa después de haber tenido ese sueño. Y Casa de la Fe tiene que salir de este lugar después de muchos años, pero no sale a la deriva. Sale con una palabra, sale con un sueño, sale con una promesa de Dios, sale con una bendición. No andan como vagabundos. El día 24 tienen que estar en otro lugar. Si se tarda 2 o 3 días más o 2 o 3 días menos, pero van a salir de este lugar, pero van a regresar a este lugar. Van a regresar a este lugar. Entonces, yo creo que hay 2 tipos de lugares para Dios. 2 tipos de lugares para Dios. Número 1, el lugar donde Él nos saca con una promesa para llevarnos a un nuevo lugar. Lo voy a repetir. El lugar donde Dios nos saca con una promesa para llevarnos a un nuevo lugar, que fue el caso de Abraham. Y número 2, el lugar en donde recibimos nuestras promesas. El lugar donde finalmente tú puedes decir, qué locura fue lo que pasamos, qué locura fue lo que hicimos, pero qué hermoso poder recibir la recompensa del Señor. Aquí en el caso de Jacob, ese es el caso de Jacob. En este caso, en esa porción que leímos, o en la vida de Jacob, este es el caso. Porque lo más grande que Jacob había recibido en aquel lugar era el llamado. Cuando tuvo aquel sueño de los ángeles que bajaban y subían, era el llamado de Dios para su vida. Pero él no se había dado cuenta. Y es peligroso cuando el Señor se está mostrando, cuando el Señor está hablando y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor te está tratando de traer paz, te va a hacer pasar por un proceso para que lo pases en paz, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay una promesa. Y yo quiero que hoy tú entiendas que para tu vida hay una promesa. Yo quiero que tú digas conmigo ahora, yo tengo una promesa. Otra vez, yo tengo una promesa. Yo quiero que tú salgas de este lugar seguro que hay una promesa sobre ti. No importa cómo tú veas las cosas, no importa que las cosas no sean como tú esperabas o como tú quieres o como tú las haces. Pero yo quiero que tú sepas que hay una promesa. Y ese realmente era el caso de Jacob. Pero yo me puse a pensar, en esta iglesia, Pastor Luis, y decir, y me conmueve un poco, porque esta no es la primera vez que yo estoy en este lugar.
Y me puse a pensar que en el 1987, hace 36 años, el pastor Mario de Jesús le abrió las puertas, un hombre de Dios, le abrió las puertas a las hermanitas Rivera para venir a ministrar a esta iglesia y cantar aquí, tocamos. Qué hombre de Dios. Y nos abrió las puertas, y yo recuerdo que nosotros salimos de Puerto Rico sin saber lo que iba a suceder, pero salimos con una promesa y salimos en paz. Y vinimos aquí a este lugar, celebramos por primera vez el 25 aniversario de las hermanitas Rivera en esta iglesia, en este lugar. En esa gira, Dios nos bendijo y producimos el primer disco de René González, No te rindas. Que los muchachos se amanecían en el estudio, tocábamos por las noches y sin dormir se iban al estudio para grabar el disco de René González, porque ahí el Señor había tocado el corazón de Nelson y allí estábamos produciendo el disco. Pero ves que a veces las jornadas y las salidas no son tan fáciles, pero cuando hay una promesa de Dios, el Señor en el camino, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y cuando Luis decía que no nos quedábamos en hoteles, era cierto. Nos quedábamos en basement, nos pasaban cucarachas por encima, no veníamos a buscar ofrenda, tampoco nos daban ofrenda, pero éramos los hombres y las mujeres más felices de esta tierra. Algunos de los muchachos habían perdido los trabajos porque se vinieron a esta gira. Pero el pastor Mario nos recibió en este lugar. El pastor Mario había visto en nosotros que habíamos salido con una promesa. Y hay gente que va a reconocerte y va a decir de ti: este es un hombre de Dios y una mujer de Dios que tiene promesa. Y los van a bendecir. Y siempre que nosotros veníamos a Nueva York, había una parada en esta iglesia que antes era la Segunda Hermosa, ahora es Casa de la Fe, es la misma iglesia, es el mismo propósito y el mismo plan de Dios. Siempre había una parada en esta iglesia. Pero nos fuimos, hubo un tiempo en que nunca más volvimos a esta iglesia. Y yo nunca pensé que iba a volver. Me acordaba del lugar. Yo nunca pensé que iba a volver. Jamás iba a pensar que íbamos a ser parte de la iglesia. Pero yo quiero decirte que cuando uno se emprende y cuando uno sale y hay una palabra y hay una promesa de Dios, hay bendición para sus hijos. Y tú eres más que bendecido, más que bendecida. El Señor te va a dar mucho más. Ustedes tienen que salir de este lugar, pero el Señor les va a dar muchas bendiciones. Por eso hoy yo diría como dijo Jacob, cuando dijo en Génesis 28, 16 al 17: y despertó Jacob de su sueño, después de haber tenido aquel sueño y haber recibido la promesa. Despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque quedó asombrado con aquel lugar. Quedó asombrado con lo que el Señor estaba haciendo. Así mismo, y este mensaje tiene una segunda parte que tendré que darlo en el aniversario cuando estén acá. Pero tú vas a salir de este lugar. El día 24 ustedes salen de este lugar. Y en el camino se van a presentar algunas cosas. Pero no es lo mismo salir con una promesa que sin una promesa. Y esta iglesia tiene promesa de Dios. Tú tienes promesa de Dios. Tu familia tiene promesa de Dios.
vas a salir. Y lo más importante en medio de la transición, iglesia, líderes, lo más importante es serle fiel, número 1, a Dios, y número 2, a la casa, al lugar de bendición en donde Dios te puso. No importa lo que tú mires, no importa lo que tú veas en medio del proceso, aprende a serle fiel, número 1, a Dios, a creerle a sus promesas, y número 2, a serle fiel al lugar en donde Dios te puso, a casa de la fe. Séle fiel a Dios y vas a ver las promesas que el Señor te ha dado. Son muchas las historias que Nelson y yo podemos contar, pero hay algo que no nos falta, y es serle fiel a Dios y creerle a las promesas que Él ha dado. Yo vengo a hablarle a gente aquí, y yo te digo en el nombre de Jesús que Dios no quiere gente pasiva. Estoy haciendo un paréntesis y estoy hablando en el nombre de Jesús. Dios no quiere gente pasiva. La Biblia no describe a los pasivos como algo grande, porque la gente piensa que ser pasivo es bueno porque no molesta mucho, pero ser pasivo es no hacer nada. Dios quiere gente mansa, que es distinto, no es pasivo. Ser manso no es pasivo. Tenemos que actuar, tenemos que movernos. Dios quiere mansedumbre, pero quiere astucia también. Gente que se levante. Y yo quiero que tú te prepares. Yo no sé si tú puedes ver la visión de tu regreso a este lugar, pero yo te voy a dar una tarea. Si yo te pregunto cómo tú te ves de aquí a 3 años, que es la construcción, cómo tú te ves en tu regreso a este lugar, ¿te ves igual o te ves bendecido? ¿O te ves lleno de bendiciones? ¿Te ves como un predicador? ¿Te ves como un intercesor? ¿Te ves como uno que impone las manos y los enfermos sanan? ¿Cómo tú te ves de tu regreso a este lugar? Porque en medio del proceso y en medio de la transición, de la salida que ustedes tienen, Dios va a hacer grandes cosas. Dios se va a mostrar, Dios te va a levantar, Dios te va a dar herramientas para que tú puedas seguirlas usando. Pero tienes que tener la promesa y salir en paz de este lugar. Cuando yo me fui de este lugar, me fui como una simple cantante. Pero hoy regresé. Hoy regreso como una pastora, como productora, como abuela porque no lo era, como suegra porque tampoco era, dueña de emisoras de radio, dueña de muchas propiedades y terrenos. ¿Ves que las salidas no todo el tiempo son malas? Tienen promesa. ¿Cómo tú te ves en tu regreso a este lugar? ¿Te puedes ver? ¿Te puedes sentir parte? René González, cuando estuvo aquí con nosotros, él salió, pero cuando regresó como pastor, regresó como padre, como abuelo, con múltiples producciones musicales. Cuando el pastor Luis, ahora pastor, salió de este lugar, salió como productor y como músico, pero cuando regresó a este lugar, regresó como un pastor de ovejas. Y yo quiero decirte que lo mismo que hemos vivido nosotros en nuestra salida y nuestro regreso, es lo mismo que tú vas a vivir. Esa es la promesa que Dios te hace hoy. Y hoy yo me paro aquí como testimonio de la promesa cumplida de Dios, que el Señor le dio a un hombre que se llamó Mario, y hoy está bajo la tutela y el mando de los pastores Luis y Desiree, que Dios los ha visto y los ha puesto en bien para tomar esta jornada de una salida, pero de un regreso. Yo quiero que tú sepas que no importa cuántas cosas tú hayas tenido que dejar, lugares, casas, yo quiero decirte que Dios está contigo, que hay una promesa sobre ti, que Dios no te va a dejar solo, que cuando tú regreses a este lugar, vas a regresar multiplicado.
Jacob salió de aquel lugar huyendo como un vagabundo. Tuvo este sueño donde hubieron promesas, pero cuando regresó Jacob, regresó con la fea y con la que él quería, con la esposa. Regresó con 2 esposas porque él trabajó por una, pero le dieron la otra y después trabajó por la que él quería. Y regresó con bienes. Y regresó con bien para encontrarse con su familia. Yo quiero decirte que no temas. Eso es lo que te dice el Señor hoy. No temas, porque hay una promesa sobre ti. Hay una promesa sobre esta iglesia que no tan solo llega a los pastores, pero llega a todas las familias de esta iglesia. Yo quiero que tú te visualices hoy en este lugar. Yo quiero que tú te visualices en el regreso victorioso que el Señor te ha prometido. Y yo quiero que te visualices no como estás hoy. ¿Cómo tú te sientes hoy? ¿Te sientes que no hay razón, que no hay remedio? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? En el camino de salir de este lugar y volver a regresar hoy, he vivido muchas circunstancias, entre ellas cáncer. Y hoy yo estoy aquí predicando la palabra. Y si Dios me sanó a mí, Dios también te va a sanar a ti. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.